La primera licencia que yo saqué, la verdad es que era invisible, porque anduve varios años manejando sin licencia. Ayer le pregunté a un primo mío que se fue a los estados: mira, yo digo, ¿qué onda es licencia? Ando la licencia de Dios, no me han parado. Humberto, yo creo que ustedes lo conocen. Ando la licencia de Dios, dice, no me han parado. Pero yo manejé algunos años, no todos los días, pero sí de vez en cuando yo iba a veces me iba al trabajo, o a veces iba a algunos lados, pero nunca tenía licencia. La verdad que pasé así, no sé, como 10 años creo. Sí, como 10 años. Ya después la primera licencia que yo saqué tenía la categoría número 1, solo podía manejar moto pequeña. Entonces después me compré una moto, me llevó la policía a la moto y decidí sacar la licencia, ya, pues, porque aquí había carro, ya no tengo esa moto pequeña, tengo una moto grande, necesito la licencia. Cuando un 23 de diciembre del año pasado yo saqué mi licencia, yo cuando iba en la calle, yo me sentía todavía raro y todavía me iba por los lugares que solía transitar cuando no tenía licencia, según yo, evitando a la policía. No sé si ustedes han hecho alguna cosa o han tenido ya un permiso, pero hacen algo y aún así se sienten extraños de hacerlo. Yo cuando iba manejando carro, yo me sentía raro. Yo digo, me agarra la policía, pero oye, no tengo licencia, ¿qué pasó? Entonces muchas veces nosotros nos sentimos culpables de cosas que hacemos y la conciencia nos mata. ¿Han hecho algo por lo cual se han arrepentido y ya después ustedes aún así sientan la culpabilidad? Yo creo que todos, ¿verdad? Entonces le hemos hecho a alguien, le pedimos perdón, pero igualmente estamos con esa cosa, maquinando, y aún así ya nos perdonaron, pero bien, en nuestra mente está eso todavía, dando vueltas, y muchas veces no podemos ni dormir. En la India, lo que hacen yo creo que he escuchado esta historia, pero en la India lo que hacen con los elefantes cuando están pequeños es que les ponen una estaca o una cadena donde ellos no se pueden mover, porque lógicamente ellos son pequeños, si no tienen la fuerza para arrancar esa estaca, ellos le dan, y van creciendo, y al final la fuerza de la estaca es la misma, pero ellas son grandes, pesan toneladas, y ellos podrían fácilmente guiñar esa estaca, pero como ellos ya están mentalizados que desde pequeños ellos no podían guiñar eso, al final, ya cuando están grandes, aunque pueda ser una estaca pequeña y un elefante enorme, no lo hace. Muchas veces así somos nosotros. Hemos sido liberados de muchas cosas, pero igualmente nos sentimos culpables. ¿De qué hemos sido liberados nosotros cuando venimos a los pies de Jesucristo? Del pecado, de la esclavitud del pecado. Exactamente eso, la esclavitud del pecado. Pero muchas veces nosotros aún tenemos esos grilletes que nos guían a nuestra vida pasada, como que no lo hemos dejado ir todavía. Y estamos como yo, cuando iba manejando con mi licencia, todo legal, pero me iba por calles donde supuestamente la policía no me iba a agarrar, cuando yo ya tenía el permiso de andar en la calle. Y muchas veces así nos pasa, le fallamos a alguien, le decimos algo, pedimos perdón, nos perdonan, pero igualmente la florcita se siente mal. Le hablé mal a Samuel, le voy a pedir perdón. Samuel la perdona, pero ahí sigue la florcita, en su mente, maquinando, pobre Samuel, y Samuel tal vez ya ni se acuerda. Pero muchas veces nosotros nos vamos y nos estancamos en el pasado. Una de las historias que la verdad nunca hemos estudiado aquí, pero hemos visto tal vez a un grosso modo así, ¿no? De una manera superficial, es una de las cosas que le pasó a David. Ya sabemos que David en un momento fue rey, pero pasó muchas penurias. También tuvo una serie de pecados, pero igualmente hay una cosa que me llama la atención de la vida de David, y es que por su mismo pecado muchas cosas fueron ocurriendo en su vida. Una de las cosas que pasó fue la violación de una de sus hijas. Ya después que ocurre este hecho, ¿qué es lo que le sucede a David? Hay una rebelión hacia él. ¿La rebelión de quién viene? De su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Absalón. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer David?
tiene que huir. ¿Y a dónde huyó? Ustedes saben. ¿A dónde huyó? Bueno, literalmente se puede poner ¿A dónde? Correcto. Entonces, se fue a esconder. No vamos a decir que estaba exiliado, sino que él estaba huyendo. Él estaba huyendo y era su propio hijo el que lo estaba persiguiendo. Ya después sabemos pues cómo termina la historia y cómo termina su hijo Absalón. ¿Cómo murió Absalón? Se ahorcó porque quedó ahorcado, porque tenía una gran cabellera, dice que iba en un caballo y un árbol muerto. Hasta ahí no lo tuvieron que matar. Aquí tenemos David en la cueva de Adulam. Estaba estudiando y estaba viendo cuán cercano estaba Adulam de Jerusalén. Pero algo que me llamó la atención es que esta cueva donde él se estaba escondiendo estaba nada más a 3 kilómetros aproximadamente de la ciudad donde él mismo había matado a Goliat. Es decir, alguien que había matado a un gigante, a un filibustero, en un momento de su vida estaba huyendo y estaba en una cueva, a tan solo 3 kilómetros donde hizo una de las grandes proezas de su vida. ¿Se imaginan eso? Es decir, a tan solo 3 kilómetros de un lugar donde él se hizo prácticamente famoso, mató a un gigante, ahora estaba en una cueva, estaba huyendo. Y dice que David se estaba volviendo casi loco, dice, en el lugar donde él se encontraba. Alguna vez ustedes, yo creo que lo vivimos en el 2020 cuando estábamos con la cosa del COVID, yo me volvía loco, yo tenía el pelo así. Y la verdad es que yo quería salir, a veces solo salía en mi moto para ir a dar vueltas, pero la verdad es que el encierro es terrible. El encierro es horrible y solo ve para acá mi papá, para acá mi mamá, para acá Natalia, ¿no? A veces venía a la casa y a hacer ejercicio. Yo digo, no, necesito salir. Y yo soy una persona que a mí me gusta salir bastante. Y cuando estábamos en ese momento de esa crisis sanitaria, solo el trabajo, del trabajo para acá. Ya después cuando entraba, parecía como la película de Monster Inc., cómo me limpiaban, me echaban aquí, me echaban allá, pasaba sin zapatos, fue horrible. La verdad es que estar solo o estar encerrado te afecta bastante la mente. Entonces, David dice que estaba en esa cueva. Yéndose luego David de ahí huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿Qué es una cueva? Ahí en esos lugares es bastante común ver una cueva. No vamos a decir que solo era una cueva que había en Adulam, porque esa era una ciudad, sino que había múltiples cuevas. Pero donde se encontraba David, dice que había como un pasadizo, algo estrecho, y que era fácil de defender. Ya, porque imagino que estaba en alto, y cuando alguien quería venir a atacar, ellos podían ver, y como era algo estrecho el pasillo, era muy fácil de defender del que estaba, el que estaba en esa cueva hacia los atacadores. La cueva de Adulam está cerca de Jerusalén, es de gran tamaño y de difícil acceso. Por eso es que él se escondió ahí, porque lógicamente lo querían matar. No es que iba a estar allá y fuera a vacacionar a una cueva. No, él estaba huyendo porque posiblemente lo iban a matar. Dice que vinieron a verlo. ¿Quién lo vino a ver? ¿Quién vino a ver a David? No saben esa historia. ¿Perdón? Familiares. Sus familiares lo vinieron a ver. Estaba solo. Dice que algunos familiares se enteraron dónde él estaba y lo fueron a visitar. Adulam significa un lugar de refugio o reposo, un lugar cerrado. Lógicamente está unos 2 o 3 días, pero ya pasaron meses. La mente se pone, ya quiero salir, prefiero que me maten, no quiero estar aquí. Entonces llegó un momento donde David estuvo en ese estado. Las personas que llegaron a la cueva de Adulam, dice que llegó la familia. En 1 Samuel capítulo 22 versículo 1 nos dice: yéndose luego David de allí,
huyó a la cueva de Adulam, que eso es lo primero que leímos. Y cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres lo supieron, vinieron allí por él. ¿Sí? Se dieron cuenta de dónde está David. David está allá, ok, lo vamos a ir a visitar. Seguramente los hermanos y la familia de David pasaban también por tiempos difíciles. Es decir, están buscando a David. Ahí está el hermano de David, mirá. No, hermano, no mire, no, ahí está el hermano de David. Así decían, mirá, allá está, esa es la hermana de David, o ese es el cuñado de David. Entonces la gente, imagino que tenía también su tipo de paranoia. Seguramente los hermanos y la familia de David pasaban también por tiempos difíciles, pues su hijo era perseguido, considerado traidor, conspirador de una rebelión contra el rey Saúl. Esto ocurrió, esta rebelión, cuando él estaba huyendo, ocurrió mucho más antes de que lo buscase su hijo. Estamos hablando antes de que él fuera rey. Y ellos tal vez eran señalados, amenazados y en peligro. Cuando vivimos una tipo de rebelión que hubo aquí en el 2018, algunas personas los andaban buscando, pero igualmente amenazaban a la familia. Entonces, si a alguien lo están buscando, ¿cómo se va a sentir la familia? Lo quieren matar, pero igualmente la familia se siente amenazada y no puede vivir en paz. Dice que también lo visitaron muchos afligidos, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Dice que algunos afligidos igualmente lo buscaban. ¿Por qué creen que buscaban a David? Hallaban en él, imagino que a un líder, a alguien que estaba soportando esa situación. La cueva de Adulam se convirtió en un escondedero o reposo de muchos. Primero fue de David, después llegaron muchos. Dice que afligidos, endeudados, amargados de espíritu, también se acercaron ahí. Después de algún tiempo, ya David quería salir. ¿Y cuál creen ustedes que era la estrategia que él iba a utilizar para salir? ¿Qué creen ustedes? Si te están persiguiendo, pero ya tenés 400 hombres, ya tenés 400 hombres que te consideran que un líder. Dice las estrategias para salir de la cueva de Adulam que tomó David: adoración e intercesión. La adoración se centra en Dios mismo y David invoca y clama al Señor en adoración. Es muy importante no mirar solo la dificultad, sino levantar los ojos, el corazón a Dios en adoración. Allí escribió David el Salmo 57 y expresa decisión de adorar y alabar a Dios. Es por eso que nosotros decimos de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando nosotros estamos en una dificultad, ¿qué es lo primero que hacemos? Maldecir, porque a mí ya estoy harto, porque no le pasa a tal persona. Pero ¿qué es lo que tomó David en ese momento? Dice que tomó una actitud de adoración e intercesión. Lógicamente ahora tenía 400 personas y tenía que dar ejemplo. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta. Salterio y arpa me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos. Oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Quién diría que alguien iba a escribir eso cuando estaba encerrado? Prácticamente David estaba preso, es decir, preso por angustia. No es que nadie le estaba diciendo vas a estar preso, sino es que era sentido común, lo estaban buscando, y al final por eso es el que estaba encerrado. También David dice que dependía de Dios, y eso lo podemos ver en 1 Samuel
capítulo 22, versículos 3 y 4. Lo leo. Y se fue David de allí a Mipsa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Mientras estuvo en ese lugar, dice de que le encargó a sus padres a un rey de Moab. Dice que David también fue obediente, pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jaret. De salir de la cueva de Adullam a entrar a la tierra de Judá. Tal vez el hermano Bruno nos puede dar aquí una breve perspectiva de cuando él salió de la cueva y ya fue a Judá. ¿Cómo perspectiva? Es decir, ¿qué pasó cuando él salió de la cueva y ya se fue a Judá? Porque le dijeron, un profeta le dijo que se fuera a Judá. Ajá. O sea, ¿qué hubo? Sí, ¿qué pasó ahí? Bueno, no hay un relato que diga alguna experiencia. Lo que se puede ver es que él en algún momento se fue a meter a un lugar, pero no estoy seguro si es en ese lapso. Se fue a meter a un lugar y se hizo el loco. Entonces, lo que recuerdo es eso, que él, para poder refugiarse, hizo ese tipo de maniobras. Hacerse que era una persona retrasada, pues, e incluso un rey lo acogió, le dio asilo, y el rey se confió, y cuando ese rey iba a la guerra contra Judá, los amigos del rey tenían temor de David, porque decían: mira, este hombre es israelita. Entonces ese es un episodio que sí recuerdo que ocurrió, pero en ese trayecto no veo. Al final, ¿qué nos damos cuenta o qué podemos aprender de esta historia de David? Aún así, cuando él estaba huyendo prácticamente, ¿qué llegó a hacer David después? ¿Qué llegó a hacer? Llegó a ser un rey. ¿Y de quién estaba huyendo? De su hijo. No, en este momento De Saúl. de Saúl. Entonces ya después hubo un momento, aquí que encontramos que Saúl es muerto. Alguien lo mata a Saúl. Y ya después esa persona llega y le dice: sí, yo maté a Saúl. ¿Y qué le hicieron a esa persona? ¿Recuerdan ese episodio? Lo mataron. Le dice: vos mataste al rey. Le dice: vení para acá. Cuando le había hecho prácticamente el favor a él. Ya después encontramos muchas historias de David. Hasta tuvo una bonita amistad con Jonatán. Ya después hemos visto nosotros toda la historia, pues todo lo que él pasó. Pero esta persona pasó por muchos pelados, podemos decir así nosotros. De pasar de matar a un gigante a pasar a huir, después de huir a pasar a ser rey, después volver a huir. Es decir, esta persona pasó por muchas cosas, pero encontramos una actitud de agradecimiento o una actitud de obediencia. En ese momento él solo lo que quería hacer es prácticamente salir, pero él estaba adorando a Dios. Muchas veces nosotros tenemos esa libertad. Tenemos la libertad y nosotros podemos decir: Dios ya me perdonó. Pero muchas veces seguimos pensando en las cosas que hemos hecho. Y yo les voy a ser muy honesto. Algunas cosas que yo hice, de las cuales me sentí mal, y me sentía mal por mucho tiempo, hasta que vino alguien y me dijo: no, vos tenés que vivir tu vida. Entonces en ese momento ya mi mente se abrió y dije: yo no me voy a sentir culpable por cosas que hice en el pasado, cuando yo ya me arrepentí por eso. ¿Por qué tendría que estar sintiéndome culpable? O el hermano Guillermo paga algo saca algo en el gallo Macayo y termina de pagar y ya después se siente culpable porque no ha pagado. Nadie, ¿verdad? Entonces así muchas veces nos pasa a nosotros. Ya pagamos nuestra deuda o alguien ya pagó la deuda por nosotros, pero aún así Samuel se recuerda: la
pero es que yo hice esto. Pero ya alguien pagó por nosotros. ¿Quién pagó por nosotros? Jesucristo. Y muchas veces nosotros, como dice el canto que estábamos entonando, dice que nosotros no tenemos con qué pagar. Muchas veces, como dijo el hermano, no hay nada material con que podamos pagar, porque hasta el canto dice, ni con oro ni con plata. Pero nosotros podemos prácticamente dar una ofrenda de nuestro corazón, de nuestro tiempo y las cosas que nosotros hacemos para el Señor. Podemos entender así a David, como una persona que pasó por muchas dificultades, pero en esas dificultades él dice que se acercaba a Dios. Y eso es lo que nosotros no hacemos. Al contrario, cuando nos pasan cosas difíciles, muchas veces nos alejamos. Y ya después solo, ay, porque a mí, pero solo a mí. Y ya comenzamos a quejarnos, hasta que nos vemos hasta aquí, ya buscamos a Dios, se nos resuelven los problemas y ya después, ya no lo ve, ahí está la silla vacía, se fue. En fin, conclusión, sintámonos libres por las cosas que ya hicimos. Hicimos muchas cosas malas, es cierto, pero no podemos sentir culpables ni atarnos a ese pasado de las cosas que nosotros ya hicimos porque alguien ya nos perdonó y alguien ya pagó esa deuda por nosotros y se llama Jesús. Que el Señor lo bendiga. Gracias, hermano Rubén, por esa hermosa enseñanza. Y es algo que nosotros debemos de poner